sufriendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, justamente el cual ha traído otros enfrentamientos fuera del tablero estratégico militar. También hay que hablar del tema de los tribunales, de las sanciones que está teniendo Rusia justamente a nivel deportivo internacional y además cuáles pueden ser las consecuencias de dichas sanciones, los atletas, cómo lo están enfrentando justamente los atletas de este país, esta medida de presión que pues busca generar que desistan sus gobernantes en este conflicto bélico, en este caso el de Rusia ante Ucrania. Pero vamos a hablar justamente, como lo dijimos, de un enfrentamiento que ahora se va a las canchas y en específico a los tribunales deportivos. Para ello tenemos de invitado especial el día de hoy aquí al doctor Antonio Quintero, quien es especialista en el derecho del deporte. Bienvenido, doctor Antonio, por supuesto aquí a Primera Página, y justamente le extendemos esta invitación para conversar un poco acerca de estas sanciones que está viviendo Rusia y cuáles son sus consecuencias. Fíjate, lo que está ocurriendo o empieza a ocurrir, empieza con el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional lleva a cabo los Juegos Olímpicos. Recientemente empezaron los Juegos Olímpicos de invierno. Así es. Lo que está ocurriendo es que hay una tradición muy importante dentro de los Juegos Olímpicos que pasó hace más de 2000 años, cuando empezaron los primeros Juegos Olímpicos, que se llama la tregua olímpica, que es un momento en el cual no se puede continuar ninguna guerra, ni hacer ninguna guerra, ni nada, en virtud de que se hace una tregua para disputar los Juegos Olímpicos. Actualmente, esa tradición volvió en el año de 1992, recogida por las Naciones Unidas, y recientemente se definió cuál es la tregua olímpica para estos Juegos Olímpicos de invierno, que empieza 7 días antes de los Juegos de Beijing y termina 7 días después de los Juegos Paralímpicos, claro, que están empezando hoy. Es decir, la tregua olímpica va a estar vigente hasta aproximadamente el 20 de marzo. Y el Comité Olímpico Internacional está considerando que se violó esa tregua olímpica y por eso está recomendando que no se permita la participación de deportistas rusos donde se pueda y que no se organicen competencias en suelo o territorio ruso donde se pueda. Lo que ha traído como consecuencia, señor Antonio, pues justamente también esta decisión que ha tomado la FIFA y la UEFA de sacar a Rusia de todas estas competiciones, incluso dejándola fuera del Mundial. Exactamente. Tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA reconocen a los derechos humanos como uno de sus objetivos claves en sus estatutos y como sus objetivos claves de sus organizaciones. El Comité Olímpico incluso dice que va a preservar la dignidad humana y los estatutos de FIFA dicen que reconocen los derechos humanos. Entonces, en esta situación y en vista de esta posible violación de derechos humanos, la cual ya está siendo investigada hasta por la Corte Penal Internacional, FIFA tomó la decisión de suspender a los equipos de Rusia y a los clubes de fútbol de Rusia, pero suspender su participación. No es exclusión, es una suspensión. Lo que significa que si cesara de repente el conflicto mañana, quizás mañana se levantaría esto. Importante. Es importante decir que hoy se está estudiando de que la Federación Rusa de Fútbol introduzca un reclamo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El día de hoy se está esperando este reclamo. Sí. Y va a solicitar probablemente unas medidas cautelares para que se le levante la suspensión y para que puedan participar directamente hasta que se pueda resolver el caso. Ya ha pasado antes con el caso de Paolo Guerrero y pasó recientemente con el caso de Vielenka, la patinadora rusa, a la que le levantaron la sanción y pudo competir en Beijing. Ahorita recientemente. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto pudiera ocurrir siempre que ellos demuestren que va a haber un daño irreparable a sus atletas. Teniendo esa situación en cuenta, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal de Arbitraje Deportivo, porque por otro lado estamos viendo la situación de los atletas ucranianos, que tampoco están compitiendo, que también están teniendo problemas, y que los que compiten tienen en su cabeza el problema que está pasando en su país. Y quienes han pedido justamente a las autoridades pues que no permitan esta competición, o por lo menos en este momento no se permita la competición. ¿Había sucedido algo similar o por lo menos se había sancionado de esta manera, hablando en específico con la polémica del dopaje sistemático que ocurrió en Rusia, por ejemplo, sanciones de este tipo? Sí, bueno, las sanciones creo que todavía están vigentes, si mal no me equivoco, o estuvieron vigentes hasta hace poco. Lo cierto es que, ¿qué fue lo que ocurrió?
que hay un tema de cumplimiento con las regulaciones internacionales de dopaje. El dopaje son tratados internacionales promocionados por la UNESCO, Venezuela es parte, Rusia es parte, y esos tratados tienen que hacerse una implementación de la normativa y una implementación de una serie de procesos. En ese caso se demostró por segunda vez, porque la primera vez fue como en, creo que fue para 2014 aproximadamente, perdón, para 2016, se demuestra por segunda vez que Rusia votó una serie de pruebas positivas y desechó material que lo incriminaba, y por eso lo suspenden. Y que por lo aceptó eso, Rusia, de hecho, en ese momento. Sí, bueno, fue al TAS y el TAS determinó y bajó las sanciones a 2 años en ese momento, y ahí se demostró que se estaba cometiendo un dopaje de Estado, tanto así que el documental Ícaro, incluso de Netflix, fue utilizado de una manera espectacular, incluso como medio probatorio. Así que está más que clara la situación y ya había sido sancionado. También hay antecedentes de esto con Yugoslavia, hay antecedentes de esto con Sudáfrica cuando estaba aplicando el apartheid, hay antecedentes de eso después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que expulsaron a Alemania y a Japón de la Federación Internacional de Fútbol. Incluso en los Olímpicos de la Unión Soviética en 1980 hubo un boicot también. Hubo un boicot en los 80 hecho por Estados Unidos. De hecho, Venezuela participa, la selección de fútbol de Venezuela participa en virtud de que en el boicot sale una selección sudamericana, y esa es nuestra participación en unos Juegos Olímpicos en fútbol. Y de la misma manera, ¿cómo se llama esto? Ha ocurrido también con boicots que ha hecho la Unión Soviética a Juegos Olímpicos también realizados en los Estados Unidos. Sí, pues importante resaltar que en la historia también se han dado este tipo de casos con relación a distintas sanciones deportivas. También hay que, por supuesto, saber acerca de lo que va a traer el tema de los patrocinantes, el retiro de los patrocinantes, cómo va a quedar, doctor Antonio, este tema, o cómo van quizás a apelar los equipos, este tipo de complicaciones pues, que le puede traer. Pero esto me lo puede responder antes, señor Antonio, que justamente cómo queda este tema de los patrocinantes en los equipos de fútbol. Hay quien apele, hay quien haga algún reclamo debido a que pues Gazprom, por ejemplo, uno de los principales del Schalke 04 y de la UEFA, pues se le retira dicho patrocinio. Sí, fíjate, es sumamente interesante el tema del patrocinio, ¿no? Porque hasta qué punto está conectado esto con el Estado. En el caso de Gazprom está completamente conectado. Y entonces esto pudiera llevar a ser que hay una cláusula generalmente en los contratos de patrocinio, que es la cláusula moral, donde si alguna de las dos partes causa una mala reputación a la otra parte, entonces pueden terminar el contrato. Pero sin embargo esto va a generar de alguna manera una serie de conflictos legales donde hay gente que no va a reconocer que está causando ningún daño. Entonces, por ahí siempre va a haber un dilema, una duda, una controversia sobre quién de los dos tiene la razón. Claro. Entonces, habría que ver exactamente el contenido de estos contratos. Pero es lo que está pasando. Y no solo esto, ahí se ha demostrado que hay cortes con patrocinadores rusos, pero los dueños siguen siendo los mismos dueños del equipo. Entonces, ahí no va a haber ningún problema, porque yo soy el dueño del equipo y termino el contrato conmigo mismo. En el caso, por ejemplo... Entonces no tiene mucho sentido. Hay un caso muy parecido ahí en el Everton. Donde milita Salomón Rondón. Exactamente, hay casos en ciertos sitios, ¿no? Que tienen, hay dueños que tienen un porcentaje. El Chelsea también. El Chelsea está vendiéndolo completamente. Y fíjate tú que en Inglaterra las medidas no han sido tan severas como de repente en Francia o en Alemania, que ya están tomando buques, barcos, propiedades, etcétera. En Inglaterra todavía sí los vamos a sancionar, pero todavía no lo han efectuado. Sí, pero es una medida de presión siempre, esta vez en el deporte. Y ayer yo escuchaba, de hecho, un comentario en otra cadena de noticias en la cual un especialista señalaba que el deporte y la política no deberían mezclarse, pero creo que aquí creo que siempre han estado mezclados. Qué buena pregunta, gracias. Me da la oportunidad de comentarte que lo que hace Rusia con el deporte es lo que se llama diplomacia blanda. Entonces, el gobierno ruso utiliza el deporte
a través, o con los patrocinios, con sus equipos, con sus federaciones, con sus posiciones, Claro. porque tienen varios representantes en federaciones internacionales, tienen varios directivos, y todo esto es diplomacia blanda para tratar de promocionar su país de alguna forma o de otra, porque siempre un país que gana un mundial o que gana una cuestión o donde se realiza un mundial de fútbol, 2018. por oye, está mostrándose al mundo y está mostrándose como es y muestra lo que quiere mostrar. Definitivamente. Entonces, esto es una sanción también a esa diplomacia blanda. Entonces, tú utilizas el deporte para hacer política. Bueno, aquí tienes una sanción en virtud de tus acciones fuera del deporte. Pero aquí en específico, ¿quién paga? O digámoslo en términos coloquiales, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los deportistas, por ejemplo, un Daniel Medvedev, quien acaba de asumir el número 1 a nivel mundial, o bueno, se le espera pues que ya asuma ese número 1 a nivel mundial y está también siendo señalado en este sentido. Lamentablemente lo pagan los deportistas. Solemos mirar, o la pregunta común es, ¿qué culpa tienen los deportistas rusos de lo que está ocurriendo? Bueno, ¿qué culpa tienen los deportistas ucranianos de lo que está ocurriendo? También. Ellos también están con dificultades. Entonces, por eso el Comité Olímpico Internacional ha llamado a esto un dilema. Es un dilema, es fuerte. Y más cuando te toca sancionar a un deportista que está en contra de la guerra. Y el Comité Olímpico lo ha dicho. Y de hecho, no en todos lados se está impidiendo la participación de deportistas. Lo único que a veces se está haciendo, porque en algunos lados sí se está excluyendo por completo, el Comité Paralímpico Internacional lo hizo justo ayer, Sí. no tiene ni un día. Cuando hoy comienzan los Juegos Paralímpicos de invierno. Sí, cambió su decisión de dejarlos competir sin bandera a no dejarlos competir en lo absoluto. Entonces, en el boxeo los están dejando competir, pero en el ranking, en vez de poner Rus, ponen paz. Entonces, estamos viendo este tipo de cuestiones y es difícil porque sí, los platos rotos los están pagando muchos atletas que no tienen nada que ver, otros que pudieran tener algo que ver y otros que están combatiendo. Para ir completando rápidamente, ¿cuáles son las posibles soluciones en este aspecto legal deportivo? Oye, esto es algo que yo no he visto que tiene precedentes como tal, esta ola de sanciones, Claro. más allá de en algún momento lo que se vio con la Segunda Guerra Mundial y lo que se vio un poco con el apartheid, que fue lo más parecido a esta ola de sanciones, pero aquí lo que se está tratando es de darle solución al conflicto. Fíjate que en todos lados es suspensión, nunca están tratando de tomar medidas tan severas, o si es exclusión por este evento. Okay. Entonces no No tiene para siempre. límite, no es para siempre. ¿Y por qué es eso? Porque te están dejando una puerta abierta a de que si detienes el conflicto armado, si detienes la guerra, vas a poder volver a estar en el mundo del deporte. Claro. Bueno, esperemos que se solvente pronto, por supuesto, por el tema de la guerra. Esperemos que reine la paz. Hemos visto incluso atletas ucranianos, como lo señalaba usted, doctor Antonio, pues asumiendo las armas en el ejército para defender su país. Esto no debe ser. Definitivamente creo que las armas que deben tomar los deportistas son las de sus implementos deportivos. Para completar rápidamente también, ¿qué posición debería, y quizás es un poco comprometedora la pregunta, me disculpe, pero qué posición tiene que tomar, por ejemplo, nuestro Comité Olímpico ante esta situación? El Comité Olímpico Venezolano tiene que seguir lo que está diciendo el Movimiento Olímpico Internacional. Okay. Y el Movimiento Olímpico Internacional está condenando. El Comité Olímpico Venezolano es parte del Movimiento Olímpico Internacional y debería observar esto de la misma manera. Y no solo es el Comité Olímpico, son las organizaciones deportivas que pertenecen al Movimiento Olímpico Internacional. Recordemos que el Movimiento Olímpico está conformado por federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales. Okay. Entonces, al final de cuerdas, esto es un apoyo. Claro, que el Comité Olímpico Venezolano tiene su propia autonomía y puede decir lo contrario, pero yo creo que la cuestión es clara. Aquí se está violando la tregua olímpica y aquí deberíamos acatar lo que nos está llamando el Comité Olímpico a acatar. Muchísimas gracias, doctor Antonio. ¿Cómo lo podemos conseguir en Instagram? Oye, nuestras redes en Instagram son @CarreroQuintero, Sports Law, que es derecho del deporte en inglés. Entonces, ahí nos pueden conseguir en Instagram y en Twitter también, @CarreroQuintero. Bueno, seguramente pues muchas preguntas va a recibir ahí a través del Instagram. Muchas gracias de verdad por